a lo que nos trajo hoy. ¿El audio se escucha? Sí, doctor. Bueno, entonces ayer vimos la sustancia gris medular, ¿ok? Y la idea de la laminación. Ahora, la médula tiene dos partes, esencialmente. La sustancia gris con conexiones neuronales y la sustancia blanca. O sea, si nosotros pensamos que la médula es principalmente una estructura de conducción de señal, con tractos que se dirigen desde los receptores, desde la periferia, a conectarse a algún punto en el encéfalo. Puede ser a la corteza directamente por intermediación del tálamo, o puede ser algún núcleo del tallo. ¿Okay? Y por supuesto tenemos conexiones que vienen desde el encéfalo hacia las láminas motoras, o sea, hacia el sector eferente de la médula, o sea, láminas 8 y 9 principalmente. Entonces, eso implica que tenemos en esencia tractos que son ascendentes o aferentes, vamos a usar la palabra mejor, aferentes, y tractos que son eferentes o descendentes. ¿Ok? Y vamos a tener un tracto especial que no es ni lo uno ni lo otro, que son las dos cosas a la vez. Eso es un caso especial y ese lo vamos a ver al final. Ahora, entonces aquí vamos a entrar en la idea de que estas agrupaciones de fibras, a partir de ahora llamadas tractos, vamos a definirlas formalmente. O sea, ¿cuál es la definición formal de la palabra tracto? Permítanme quitar el audio porque me molesta el ting y no sé cómo quitarlo. Desgraciadamente parece que es parte del MIT y detesto el timbre. Entonces, el caso es que si nosotros hablamos de tracto, vamos a tener una definición formal de la palabra. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien sabe cómo se define oficialmente, formalmente, tracto? Una vía, un conducto. Ok. Bueno, eso es un sinónimo. Tracto, vía o fascículo serían sinónimos. Pero, a ver. ¿Trecho? No. Aparte de los sinónimos de la palabra, digo, cuando yo hablo de definición, me refiero a que si vos me decís, por ejemplo, ¿qué es? Detesto ese timbre, yo. ¿Qué es, por ejemplo, si yo te diga, definime, ¿qué es un teléfono? Vaya. ¿Qué es esto? Eso es definición. ¿Qué es esto? ¿Ok? O sea, una descripción, por así decirlo. No una descripción, perdón. Una categorización. ¿Qué es tracto? Desde el punto, bueno, si yo no sé qué es, y vos me dices, no, un tracto es una vía. No me dijiste nada porque solo me diste un sinónimo, pero no me acercaste ni un milímetro a saber de qué se trata. Entonces, ¿cuál? Un comunicante. Seguimos con el mismo problema. No me estás diciendo nada que me aporte a mí hacia qué es. Porque miren, cuando uno habla, particularmente en medicina, cuando uno me pide la definición de algo, implica que vos me vas a decir qué es en el sentido de que yo tenga una idea de qué está compuesto, cómo está formado o qué representa. O sea, una definición precisa para diferenciarlo de cualquier otra cosa que se le parezca. Y entonces,
la definición formal de tracto. Entonces implica que lo podemos definir como una agrupación de fibras nerviosas que es coherente. La palabra coherente implica que cumple varias condiciones. Primero, que todas las fibras que están en ese tracto son del mismo tipo. O sea que si un tracto tenemos mismo tipo, tanto en un sentido de morfología como en sentido de función. Si yo te digo, por ejemplo, un tracto que es una vía motora, todas las fibras en ella van a ser motoras. No existen tractos mixtos en el cual vas a tener fibras motoras y sensitivas. Así como definimos fascículo en nervio periférico, decíamos que los fascículos no podían ser mixtos. ¿Ok? Puedes tener tractos, cosas que solo transportan un tipo de fibras, por lo tanto. O sea, un mismo tipo de fibras y todas son iguales en sus características. Dos, tienen un origen definido, o sea, todas las fibras se van a originar de una estructura o de una topografía X. Dice, se origina en este caso, vamos a hablar generalmente en una lámina, ¿va? Se origina en la lámina tal de la sustancia gris medular y, por supuesto, la lámina 1 va desde el inicio hasta el final de la médula, o la lámina 3 del inicio al final. Puede que no abarque toda la lámina, ¿va? Es decir, en los segmentos tal y tal, pero sabemos de dónde inicia. Por lo tanto, aparte de tener un inicio común, tiene que tener una terminación definida. O sea, dice, el tracto espinotalámico, dice, ok, ese termina en el tálamo, el tal núcleo del tálamo. Entonces, origen común, terminación común, fibras homogéneas, los tractos tienen un curso definido. O sea, yo puedo agarrar una neurona y decir, bueno, una cadena de neuronas, de hecho, y decir, bueno, lléveme una señal nerviosa a través del tracto. Entonces digo, bueno, la señal empieza en tales receptores, viaja por el nervio periférico, entra en tal lado, sale y la primera neurona entra a la lámina 1 y termina en la lámina 3, por ejemplo. Luego la segunda neurona, y es la que forma el tracto, lo que llamamos neurona de tracto, que es la que va por uno de los cordones de la sustancia blanca. Empieza en la lámina 3, se va hacia medial, va por tal cordón, sube por tal lugar del tallo y hace sinapsis con otra neurona en tal lado y termina en tal lado. O sea, yo puedo seguir en la cadenita desde el principio hasta el final del tracto. O sea que entonces, origen común, terminación común, curso definible y, por supuesto, como todas las fibras transmiten un tipo de información específica, entonces puedo también definir la función del tracto. Es decir, ok, este tracto está enviando información de dolor y temperatura. Ya sé que ahí va a viajar eso. Y que en un tracto de dolor y temperatura va a viajar eso. Y que ahí no espero encontrar fibras, por ejemplo, para sensibilidad vibratoria o fibras motoras o ningún otro tipo, porque entonces lo que tendría no es un tracto, es una sola ensalada. Entonces, para definir un tracto vamos a tomar en cuenta esas características: origen, terminación, curso, función y una característica adicional, que es si ese tracto trabaja ipsi o contralateralmente. O sea, si hay una decusación del tracto, ¿en qué punto está la decusación o decusación? O sea, ¿dónde cruza la línea media? ¿Dónde cruza por la lámina 10? O sea, ¿dónde atraviesa la lámina 10 para hacer comisura? O si la decusación está ahí arriba en el encéfalo, ¿en qué punto del tallo o en qué lugar cruzó la línea media? ¿Okay? Esa es la definición formal de tracto. Y a partir de ahora, pues, quiero que me entiendan que cuando yo hablo de una definición no me refiero a un sinónimo, sino que estoy hablando de ese tipo de descripción breve de las cosas. Entonces, ahora, si nosotros consideramos esa sustancia blanca, medular, acá, tenemos esta ilustración. Ahí están los tractos coloreados. Ya vamos a explicar un poquito más. Pero ahorita lo que me interesa es
Hoy, ¿qué pasó? Ah, se hizo chiquito. Que los tractos y los cordones de la sustancia blanca los vamos a definir en función de dos cosas. Ahí tenemos la raíz sensitiva y la raíz motora. Esto me divide ¿cómo se llama? Me divide la sustancia blanca en tres sectores. Un cordón ventral, que está en azul. Un cordón lateral, que está en verde. Y un cordón dorsal, que está en ocre. ¿Ok? Los tres cordones tienen definiciones formales. Decimos, el cordón dorsal representa todas aquellas fibras que están en la sustancia blanca entre la línea media, por la cara dorsal de la médula. ¿Qué pasó? Por la cara dorsal, ¿qué le pasa a esto? Acá. Entre la línea media y la salida de la raíz sensitiva, o la entrada de la raíz sensitiva, perdón. El cordón lateral lo vamos a definir como todas aquellas tractos de sustancia blanca que están entre las dos raíces, ¿va? Sensitiva y motora. Y el cordón ventral, por supuesto, como todas aquellas fibras que quedaron, que están entre la raíz motora y la línea media ventral. ¿Okay? Ahora, estos tres cordones tienen su historia. Y esa historia me explica un poquito de por qué tienen las fibras que tienen, por qué X grupos o X fibras quedaron en tal cordón. Y eso es debido a la manera en que evolucionó el sistema nervioso. Empecemos con el primer sistema de carácter tubular. O sea, hablemos del sistema nervioso tubular en su primera versión. Estamos hablando de la época de los peces o algo así. Y este primer cordón representaba una época en que la mayoría, o la casi totalidad de las funciones de control en el encéfalo las realizaba el tallo. O sea, si nosotros consideramos el encéfalo de un pez, tiene un tallo así y una corteza así, pegadita adelante. Todavía no está haciendo mucho. Ok. Y el control de las funciones y la sensibilidad llegaban primariamente al tallo, en donde estas vías recibían señal de un receptor en algún lugar de la periferia, llegaban al tallo y hacían conexión hacia una sinapsis con algún núcleo del tallo. ¿Okay? Eran el brazo aferente de algún reflejo. Generalmente los reflejos que están asociados con el movimiento. ¿Verdad que estamos hablando, por ejemplo, un pez o una rana, y que el control motor es bien simple? En el pelo, un movimiento básicamente no tiene extremidades, que valga la pena mencionar. El movimiento solo es del tronco. Incluso con las extremidades, si estás hablando de una rana, ya hablamos en algún momento, por ejemplo, de que en un anfibio el control motor es bien simple. O sea, un patrón de movimiento para nadar, caminar o saltar, que básicamente es súper simple desde el punto de vista de capacidad, de que no necesita una computadora sofisticada para hacer. Y entonces los núcleos, que en este caso principalmente eran los núcleos del tallo, los núcleos olivares, por ejemplo, como principal ejemplo, así recibían esta señal, procesaban y enviaban una señal de salida hasta el asta motor de la médula. O sea, un brazo aferente y un brazo eferente. Entonces, estos tractos, en esa época, trabajaban así. Teníamos tractos que iban para arriba, como brazos aferentes, tractos que regresaban como brazos deferentes. Aquí vamos a ver que los tractos en el cordón ventral van a venir relativamente pareados, o sea, en sentido de que siempre hay un recíproco. ¿Qué quiere decir?
¿Qué me implica esta idea del recíproco? Que para cada tracto, generalmente para cada tracto que sube, va a haber un tracto que baja. ¿Ok? Y estos tractos primitivos, primeras iteraciones de estos sistemas, trabajaban ipsilateralmente. O sea, el modelo de trabajo ahí era lado izquierdo del tallo controla el lado izquierdo del cuerpo. Y eso te funciona muy bien para estos sistemas bien simples. Con el tiempo empezaron a aparecer otras estructuras ahí, otros tractos. Por ejemplo, las vías espinotalámicas y corticoespinales ventrales, cuando la corteza y el tálamo empezaron a funcionar, por ahí empezaron las primeras versiones más simples de las vías que iban y conectaban con el tálamo y la corteza. Pero estas vías simples generalmente lo que transmitían era información nociceptiva, o sea, la sensibilidad en un pez, por ejemplo, volviendo a los peces, maneja dolor, obviamente, es indispensable en casi toda especie, algún mecanismo de detección del daño, y temperatura también. De ellos, si a un pez pudiera interesarle la temperatura del agua en que lo rodea, por razones obvias, ¿no? Pero no hay mucho de tacto discriminación porque realmente ahí no entran en contacto con nada. Tal vez la detección de presión o contacto. Y así esos tractos del cordón ventral, que fueron los primeros en aparecer filogenéticamente, eran las primeras manifestaciones de las conexiones entre encéfalo y médula y la periferia, por supuesto. Pero, si te das cuenta, en ese pedacito del cordón ventral que estás viendo, vamos a ponerlo otra vez, a quitar esto y vamos a quitar acá, solo dejar el cordón ventral. Ahí en azul. Es un pedacito chiquito, ¿ah? Un pedacito chiquito con un montón de tractos. Ahí no puede viajar mucha información, no hay espacio para tantas fibras, ¿correcto? Entonces, ¿qué le pasa a esto? ¿Sí? ¿Qué pasó? Más adelante, sigamos con nuestra historia de la evolución y ya tenemos otro otro grupo de especies. Y ya estamos en la época de los, qué sé yo, vámonos a la época de los dinosaurios. Y entonces ya tenés un animal de vida terrestre. Estos ya necesitan más información, necesitan tener más control de la situación. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, el caso de que ya necesitas tener información propioceptiva. A un pez la propiocepción, muy poco lo que le va a funcionar. Pero en un animal que es bípedo, ya necesitas tener propiocepción. Decime un dinosaurio grandote y que come carne. Tiranosaurio Rex. Ok, ese es muy bueno. Considerar tu tiranosaurio Rex. Ok. Literalmente el tiranosaurio Rex y nuestro amigo. Otra vez. Tenemos de nuevo a Felipito, ¿va? Nuestro amiguito, si te das cuenta, está balanceando un cuerpo largo sobre dos patitas chiquitas, sobre las garritas, de hecho, de las patas. Incluso ahorita que estoy viendo, de hecho, aquí tiene la pata horizontal y probablemente hubiera caminado sobre la punta de los dedos. Desgraciadamente, los modelos de escala de dinosaurios casi todos tienen grandes errores técnicos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Miren que yo soy el único psicópata que puede ponerse a construir modelos de dinosaurios y criticar que tienen errores, ¿eh? Jugando a los paleontólogos. Bueno, ahora imagínate, ese no es muy diferente del tiranosaurio, o sea, tiene una enorme cola atrás que es un contrapeso. La cola del tiranosaurio no era adorno, era un contrapeso, porque
rápido y furioso, reto cretácico. ¿Sabes cómo cambian de dirección esto? O sea, este va corriendo. Y para cambiar de dirección lo que hace es mover la cola hacia un lado para desplazar su masa. Entonces, eso hace que se incline y gire. Literalmente, estos bichos hacían drifting hace 65 millones de años. Cool, ¿eh? Súper cool. Imagínate aquella cosa moviendo una cola de 2 toneladas para cambiar de dirección. Ahora, ¿de qué tamaño es tu tiranosaurio Rex promedio, Paola? No tengo ni idea, doctor. Unos 5 metros. No. 12 metros y 7 toneladas, los más grandes. Para ponértelo en perspectiva, es del tamaño y peso de un bus amarillo. De esos buses amarillos largos de ruta. Fíjate, no eran chiquitos. Y si alguna vez tenés la oportunidad, en Chicago, en el Museo de Historia Natural, tienen el mejor de esos esqueletos, el más completo, no, es una hembra, se llama Sue. Y vos te paras bajo aquel animalito, mide como unos 2 metros de alto, y ves aquella cosa y te quedas, una de estas cosas, imagínate, ibas vos tranquilo por el bosque, y de repente en el bosque se te ocurría ir, bueno, tras los arbustos, porque tenías una necesidad que cumplir. Y en lo que estás metiéndote así, sacando la cabeza de los arbustos, te sale la cara de uno de esos. Eso te arruinaba el día. Pero sin salirme del tema. Ahora imagínate uno de esos animales balanceados sobre las patas de atrás, porque no tienen ni siquiera patas de adelante. ¿Vale? Son famosos por... Tiene que tener propiocepción para mantener equilibrio, porque estás queriendo balancear algo que pesa, lo que pesa un bus, sobre 2 patas, y además querés hacerlo correr y saltar, porque obviamente el terreno es irregular y estos se sube un tronco y brincan y corren, así como veías, así como la película que hay de Jurassic Park. ¿Okay? Necesariamente la poquita información sensitiva que estaba viajando por cordón ventral ya no te sirve. Necesitas agregar otro grupo de tractos que ahora van a poblar el cordón lateral. Y además, en estos bichos, ya el tallo ya no es la principal estructura de control motor. La estructura de control motor ya está empezando a desplazarse hacia los ganglios basales y a la corteza. Una cortecita por aquí, que no es gran cosa, pero ya implica que tenés que conectarla con los músculos de las patas, de aquí para acá. Por lo tanto, empiezan a aparecer vías en el cordón lateral, vías que vienen y van primero hacia el cerebelo, que ya existen estos. 2, la sensibilidad también se amplió, en el sentido de que esto ya necesitan tener, por ejemplo, no solo detección, sino algún sentido limitado del tacto. Están agarrando cosas o están rascando con las garras o haciendo algo así. Por lo tanto, ya no pueden tener una extremidad que sencillamente es insensible. Entra el cordón lateral y entra otra característica del cordón lateral. El cordón lateral trabaja cruzado, trabaja contralateral. ¿Por qué? Si yo tengo una lesión de este lado, por ejemplo, el lado derecho del bicho, lesiono el encéfalo, paralizo toda la mitad del cuerpo. En un sistema ipsilateral que no cruza, paralizo toda la mitad del cuerpo, o sea, dejo toda una mitad indefensa. Eso es una mala idea en términos de defensa. Por lo tanto, ahora trabajan cruzados para que una lesión encefálica difícilmente se acompañe de una lesión corporal. Si tuvieras una lesión de los 2 lados, pues ya tus problemas ya son otros. Por lo tanto, aquí es donde entran los sistemas cruzados. En el cordón lateral empezamos a ver que las vías más modernas, relativamente más modernas, empiezan a cruzar señal. Dale para allá y sigue la historia. Y todo eso funciona muy bien. Incluso las vías espinotalámicas ventrales que ya existían desde los peces, ahora se les sumó estas vías espinotalámicas, espinocerebelosas laterales, que ya se suman, o sea, que le agregan funciones a las que ya existían. Y ya no son arcos reflejos, ya son conexiones que van más allá del reflejo y que van hacia una corteza procesadora de señal. Bueno,
Pasemos más adelante y vamos a la tercera etapa, al cordón dorsal. Y el cordón dorsal, que es esencialmente una vía sensitiva ampliada. Pasemos al caso ahora de primates, vaya. Por ejemplo, vamos a definir la idea de que estos, aunque tienen extremidades, las extremidades no hacen mucho, o sea, no son muy versátiles. ¿Qué puede hacer este con sus extremidades? Anteriores, las posteriores para caminar, ya lo sé. Y estas agarran, rascan con esas uñitas que tienen. Probablemente pudieran, tal vez entre las dos, hacer así, agarrar una presa para masticarlo, no lleva mucho más. Pero sus primos cercanos ya necesitaban control preciso de la posición, de la propiocepción de las extremidades. O sea, ¿cuál es el primo más cercano de este? Actual, vivo. ¿Cuál es la versión viviente de esto? Las aves. Un ave. No, de hecho, son lo mismo. Acordate que ahora ya aquello de que los dinosaurios no son reptiles. ¿Okay? Los reptiles son las tortugas. Ahora, en vez de clase reptiles y clase aves, dijimos superclase dinosauria. Que esto no es clase de paleontología, pero hay que, a veces se mete, ¿verdad? Antes decías, la clasificación de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ahora ya no existe. Ahora dicen peces, anfibios, de hecho es una subclase que es el lisanfibia, reptiles, dinosaurios y mamíferos. Y los dinosaurios tienen dos ramas. La superclase de dinosaurio tiene dos ramas. La clase de dinosaurio, que ya está extinto, vaya, el asteroide ese los extinguió, vino el asteroide ese, estrelló en Yucatán y toda la historia, vino el paraíso gay y todo lo demás. ¿Okay? Y las aves, que son la versión actual. Ahora, un ave necesita control de la extremidad, necesita propiocepción fina de las extremidades. Tomemos a un ave para ilustrar a eso. ¿Qué te parece, Paola? Gryphus fulvus. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes quién es Gryphus fulvus? ¿Lo conoces? No, doctor, no sé quién Gryphus fulvus es tu típico cute de crematorio. O sea, pudiera usar otra ave más elegante, un águila, pero aquí estamos en Honduras y busquemos, aquí no hay águilas, casi. Entonces, toma tu cute de crematorio, porque fíjate que esos bichos serán feos, pero son maestros en el arte de la propiocepción y del vuelo. ¿Cómo vuela un cute? ¿Dónde lo vas a ver? En las líneas de los postes. Ok. ¿Cómo suben? O sea, vos ves un cute ahí arriba y está haciendo esto, mira. Subiendo en círculos, ¿va? Trepando en círculos. Vos lo vas a ver sobre lugares como, por ejemplo, como un parqueo. ¿Por qué? Porque el aire caliente que se desprende del parqueo sube, hace una corriente, lo que llamamos una termal. Y esto están planeando en el aire que sube. Es lo mismo. De hecho, es lo mismo que haces cuando vos vas volando uno de esos planeadores de alas largas y vos buscas una termal y estás ahí manteniéndote. Con eso puedes subir a 20,000 pies. Si tenés la habilidad para hacerlo. Pues esto lo hacen naturalmente. Ahora, todo el control que tienen para estar volando en círculos está en las plumitas que generan en la punta del ala, que son así. Entonces ellos solo para girar solamente mueven las plumitas estas para angular. Si no tuvieran propiocepción, no sabrían dónde está la punta del ala. Y si hacen esto y calculan mal la posición del ala y la mueven mal, lo que van a hacer es que sobrebanquean y entran en barrena. En picado y van a perder un montón de pies o se van a quebrar el pico allá abajo. ¿Okay? De hecho, mantener una termal de esa es bien difícil. Te lo digo porque ya alguna vez lo he visto hacer. Nunca lo he intentado. Mantener una termal en un planeador es una de las cosas que quisiera hacer, pero aquí no hay planeadores. Bueno, entonces quiere decir que necesitas propiocepción para hacerlo. Eso en el caso de las aves. Y los mamíferos, definamos por ejemplo a Paola. Paola, desde el punto de vista de especialización biológica, tiene una característica. Tu manito. Tu mano es una extremidad
que vamos a decir de propósito general. O sea, no tener garras en la mano. No son palas, no son para correr, son para manipular herramientas. Tu mano es una especialización para poder agarrar cualquier objeto y convertirlo y usarlo en una herramienta o hacer la herramienta. Ahora, para usar una herramienta, ¿qué necesitas? Aparte del conocimiento de para qué se usa. ¿Saber cómo usarla? Aparte de eso. Tener la habilidad motora. Aparte de eso. Tener la sensibilidad necesaria para saber lo que estás tocando y en qué posición está tu mano. ¿Te imaginas que yo quisiera hacer cirugía y me pongo un par de guantes de boxeo? Más que la proposición se pone increíblemente difícil. O guantes de esos, de esos de la cocina, que para sacar cosas del horno. ¿Se puede trabajar así? No, ¿ah? O para ese efecto, mira, algo que te ha pasado. ¿Alguna vez has tratado de caminar cuando se te duerme un pie? Sí, siempre me escapo de caer. Exactamente. Porque el problema para manipular cosas con las extremidades es que si yo no tengo sensibilidad, no las puedo usar. Una mano dormida o insensible es peor que no tener nada, porque no la puedo usar. Por lo tanto, acá, el problema que tenía era que esa discriminación táctil, propioceptiva y táctil para poder medir cosas como textura, forma, sensibilidad, etcétera, requiere una cantidad bárbara de información enviada al encéfalo. Si yo necesito de enviar un montón de información a la vez, necesito un cable grande, un tracto grueso. Y los tractos del cordón lateral no eran suficientes para enviar toda esa información al tálamo. Resultado, apareció el cordón dorsal. El cordón dorsal, que tiene dos características. Primero, son las fibras más rápidas en términos de fibra sensitiva, porque vos querés mandar toda la información para arriba sin tener cuellos de botella por conexiones lentas. Dos, son vías más directas, o sea, tienen menos escalas en la vía, menos estaciones, porque cada estación introduce una demora, y mientras menos tenga, más rápido envía información. Tres, volvieron al sistema de conexión ipsilateral, o sea, no hacen la decusación en la médula, sino que lo hacen arriba en el tallo, donde había más posibilidades, y aparte de eso, la información que va a decusar en el tallo, vamos a ver que pasó por un proceso de filtrado antes de hacer la decusación, que no me reduce el tamaño de las cosas. Además, estos tractos del cordón dorsal no duplicaban al cordón lateral, sino que eran una expansión. O sea, aparte de las funciones que ya tenían, no las iba a duplicar, pero las iba a expandir. O sea, voy a tener modalidades nuevas o más sofisticadas que viajen por ahí. Por lo tanto, cada uno de esos tres cordones empieza a aparecer en una época específica de la evolución y respondiendo a una necesidad específica. Y a partir de eso, nosotros vamos a analizar o vamos a entender cómo está organizado el sistema. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de esto de los cordones, vamos a ver, de hecho, yo lo quiero hacer un poco más concreto. Y en su página del campus virtual hay un documento, ¿va? Yo no sé si ya lo vieron, resumen de los tractos medulares. No me recuerdo, era 1 o lo hice parte 1 y parte 2. ¿Ya? ¿Lo vieron? No. Yo sí leí la primera parte, nada más, doctor. Ok, bueno, pero ya saben. La idea es que ahí agrupamos a los tractos, de hecho los numeré, y en esta ilustración que tengo acá, de hecho corresponde a la numeración que está en esa
en ese documento. O sea, esa ilustración que ahí está también, está la numeración que vamos a utilizar. Solo déjame ampliar esto. Ok, a ver ahí. Esa. Entonces vemos que en el cordón dorsal, para explicar este dibujo primero, en gris está la sustancia gris, obvio. Y ahí tenemos los tractos separados. A la derecha, en azul, tenemos los tractos aferentes o sensitivos. Obviamente están representados a ambos lados. Yo lo puse ahí por claridad solo de un lado, ¿va? No vayan a pensar o no vayan a caer en el error de pensar que los tractos sensitivos solo están en una mitad de la médula y los motores en otra, ¿va? Y los tractos motores, pues, correspondientemente en rojo. Falta un tracto ahí, ¿ok? Ya vamos a hablar, como dice, es el caso especial que vamos a hablar al final. Entonces, vemos que en el cordón, en realidad hay más tractos. En la médula estudiado formalmente hay 22 o 23 tractos. Aquí tenemos 15, ¿ok? Aquí tenemos 15. Los otros, pues, los vamos a dejar de lado porque, aunque sí tienen alguna importancia, pero estos son los que me interesan para la discusión o para entender más o menos cómo funciona el sistema. En el cordón dorsal ves que solo hay dos tractos, 1 y 2. ¿Ah? Tracto gracilis número 1, tracto cuneiforme número 2. Esos dos tractos realmente son uno solo. Lo que pasa es que los dos tractos trabajan en colaboración, o sea, las fibras se distribuyen entre los dos de una manera específica y anatómicamente son separados, ¿ok? Anatómicamente verías dos grupos de fibras, pero funcionalmente trabajan como una sola unidad, ¿ok? Luego, en el cordón lateral, ves que si hay mixto, si hay una combinación de tractos motores y sensitivos. Vamos a ver 3, 4 y 5. Primero, los sensitivos. El 3, numerado 3, es el tracto espinotalámico lateral. ¿Okay? Y los tractos numerados 4 y 5 son respectivamente los dos tractos espinocerebelosos. Dorsal, número 4, ventral, número 5. Recuérdense que en esa imagen, hacia arriba de la imagen, hacia arriba de su pantalla, es dorsal, es hacia la espalda. ¿Okay? Y 3 tractos motores significativos, 6, 7 y 8. 6 es la vía córtico-espinal o tracto córtico-espinal lateral, que en algunos de sus tractos, en algunos de sus textos, va a decir tracto piramidal. Ahora, aquí el término oficial es córtico-espinal lateral por dos razones. Primero, porque me dice más información que decir piramidal. ¿Okay? Dice córtico-espinal, de la corteza a algún lugar de la espina, o sea, de la médula espinal, ¿no? Su nombre te da sentido, así como estos de atrás que dice espinotalámico, ok, va de algún lugar de la médula espinal a algún lugar del tálamo, pero por lo menos me orienta sobre qué es lo que está, para dónde van las cosas, ¿no? Bueno, entonces, córtico espinal lateral. La otra cosa que no me gusta piramidal es porque lo relaciona con algo llamado la pirámide, que es una estructura pequeña en el bulbo que no me está diciendo nada de qué es lo que está haciendo. Y de hecho, otros incluso le dicen pirámide, y eso es un error aún más grande, porque la pirámide es un pedacito del bulbo, no tiene nada que ver aquí con la médula ya. Entonces, córtico espinal lateral. De ahí, 7 es el tracto retículo espinal lateral. Fíjense que hay más de un tracto retículo espinal, ese es el lateral. Y 8 es el tracto rubro espinal. Rubro viene de la palabra rojo y se refiere a la, ¿cómo se llama? Al núcleo rojo.
¿Okay? Déjame quitar una cosa. Ok, espérame. No es acá. Y este tampoco. Ahí. Entonces, permítame un momentito. Voy a ver algo. Permíteme poner el documento del campo virtual acá para compartirlo y vamos a ir poniendo un par de cosas. Neuroanatomía. Pero permita, solo quiero ver una cosa acá para ver cómo puse las cosas. Un instante. Espérame un momentito, que ando buscando algo. Aquí estoy. Ya. No quiero ver algo que no sé si lo puse. No. Déjame ver. 1. Ok. Ok. Ahora vámonos acá. Ya no encontré, que solo quería ver si el, ¿cómo se llama? Si el documento estaba completo antes de seguir. Si no lo tenía que... Ok. Entonces ahora vámonos al cordón ventral. Estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, ahora el cordón ventral. Vamos a ver. Espino talámico ventral, número 9. Ok. De ahí, número 10, espino olivar. ¿Ok? Espino olivar. Y 11 que es el tracto espinotectal o espinomesencefálico. Yo lo llamo espinotectal, ¿ok? Pero si lo encuentran como espinomesencefálico, también el término se aplica. De hecho, el tectum es parte del mesencéfalo. 3 tractos sensitivos y en la vía motora, ¿okay? O en el componente motor de estos tractos. Vamos a ver, ahora vamos por el número 12, que es córtico espinal ventral. Fíjense bien que hay 2 córtico-espinales, uno lateral, que ese es el número 6, triangular grandote, y este número 12, más pequeño. De ahí, 13 es el tracto tectoespinal, ¿ok? Fíjense bien que había un tracto espinotectal y un tracto tectoespinal, o sea que ahí vemos el primer ejemplo de un tracto recíproco. O sea que ya te das cuenta que ahí hay algún reflejo que se va a integrar en algún lugar del techo mesencefálico, ¿va? La vía aferente, la vía de subida, va por el número 11, se procesa en el mesencéfalo y baja a través del otro tracto, el número 13, ida y vuelta. Okay. Luego, 14. En el número 14, de hecho, vamos a tener que hay dos tractos ahí en ese grupito. Yo no los separé, o sea, en vez de hacerlo 14 y 15, porque van imbricados, van bien intercalados y entonces voy a tener 2 puntitos ahí que no se va a poder leer en la ilustración. Ahí va el tracto olivo espinal. Fíjense que había un espino olivar, ¿va? Digo, había un tracto espino olivar aquí a nivel del cordón ventral, ¿va? Que era
10. Y ahora aquí tengo un olivo espinal, o sea que hay una vía de subida hacia los núcleos olivares en el bulbo y una vía de retorno que está acá. ¿Ok? O sea que nuevamente la idea de que hay una vía recíproca. Ese es, llamarlo así si quieres, 14A. Y hay un 14B, por lo tanto, que sería vestíbulo espinal, que va de los núcleos vestibulares, esos están en la unión entre bulbo y puente, y viaja por una ruta muy parecida a la anterior hacia las láminas motoras de la médula, en particular las que van para la musculatura del tronco. ¿Okay? Este 14, tanto el olivo espinal como el vestíbulo espinal, tienen principalmente que ver con una serie de reflejos de tallo que están relacionados con la postura y la posición del tronco. ¿Okay? Estos eran lo que yo te decía que originalmente, cuando aparecía la postura bípeda, por ejemplo, estos eran algunos de los tractos que me ayudaban a mantener el equilibrio. ¿Okay? En el caso de nuestro amigo dinosaurio, estos eran las primeras maneras de determinar algo que es crítico si quieres caminar sobre tus dos patas. ¿Va? Imagínate T-Rex. Quieres caminar sobre las dos patas y, como te decía, tiene que mantener el equilibrio porque, ¿qué pasa si un T-Rex se tropieza y no tiene control del equilibrio? ¿Qué va a pasar? Obvio, se va a caer, pero ¿qué le pasa si se cae? En primer lugar, te va a pasar. ¿Qué va a pasar? Primero es eso. Es bien difícil levantarse. Según, no se puede valer de las extremidades superiores de una mierdita así. 2, cuando cae, acordate que es una cosa larga y mira, barbillazo seguro. Y si pesas 7 toneladas y te das un barbillazo, te vas a quebrar la mandíbula. Ahora, ¿qué le va a pasar a un T-Rex con la mandíbula rota? No va a poder comer. O se muere de hambre o se muere de la infección. Mira, los dinosaurios, como este, no eran como las películas te lo ponen. O sea, en el sentido de que estos, que los vas a ver cazando aquellos dinosaurios grandotes, los gorditos como plantas, ¿va? Y que los iban a matar de eso y se los iban a comer. No. Ellos cazaban animalitos más chiquitos que ellos, o sea, eran bien ventajistas. ¿Para qué te vas a meter con una cosa que te triplica en tamaño y peso? Primero porque el gordito come plantas es manso, pero no es bruto. ¿Y qué hace uno de esos dinosaurios grandotes cuando vos te le acercabas para atacarlo? ¿Qué te iba a hacer? Acuérdate que tienen esa cola enorme. La cola pesa 20 toneladas. ¿Ok? Y entonces te agarraban y te daban un coletazo, y ese coletazo es como que te fueran a dar una cachetada, pero con un contenedor de rastra, ¿va? ¡Fua! Y te iba a dejar estampado contra el árbol más cercano. Los tiranosaurios tenían, igual que muchos reptiles ahora, los dragones de Komodo son famosos por eso, tienen una boca sucia, no porque digan malas palabras, sino porque tienen una cantidad de bacterias carroñeras. Entonces estos te mordían, y aunque no te mataran, sencillamente tenían que esperar, porque todas esas bacterias, una mordida, iban a causarle una infección generalizada al otro bicho y lo van a matar de la infección. Y de paso, en la parte bonita, estas bacterias licuan tejido. Entonces el otro dinosaurio no tenía que comer, sino que la víctima literalmente estaba disuelta por dentro, podrida por dentro. Estos comían carne podrida, ¿ok? Carroña, eran el equivalente. De hecho, se calcula que la mayor parte de su entrada de alimento era de comer carroña. Eran los cutes de la época, literalmente el cute del infierno, ¿no? Entonces, si se quebraba la mandíbula, toda esa infección en una herida de una mandíbula rota iba a matarlo a él, ¿ok? Y seguro, no, aunque estuviera con la mandíbula quebrada, se van a morir de hambre. ¿Cómo ibas a cazar con eso? O sea, primer lugar,
Si con la mandíbula fracturada lo único que vas a poder comer era compota, ¿y cómo rayos ibas a hacer, aunque existieran las compotas en el Cretácico? Imagínate, con esos bracitos, entonces tienen el bote de Herbert acá y la cucharita acá, y entonces, y no podían llegar a la boca, muertos de hambre. Por lo tanto, una caída en uno de estos bichos es una mala idea. Resultado, entran estas vías olivo-espinales, tectoespinales, en un principio que era lo que los mantenían verticales, y las vías espinocerebelosas para tener la suficiente sensibilidad propioceptiva para tener el control y poder balancear. Como te digo, podían caminar en terreno irregular y podían usar esa megacola que tenían, la megacola como contrapeso para mantenerse equilibrados. Estás usando literalmente eso como un balancín para hacer drifting a 40 kilómetros por hora con un dinosaurio de ese tamaño. Eso va a haber sido impresionante. Por último, tenés el último tracto ahí, el número que es 15, que es el tracto retículo espinal ventral. Retículo espinal ventral. Fíjate que hay dos retículos espinales, uno lateral, ahí el cordón lateral, y uno ventral, más antiguo, que está directamente relacionado con el control del asta motora. ¿Okay? Entonces, con esos tractos en función, ya podemos conformar todas las conexiones medulares. Hay algunos poco más, hay uno que es hipotálamo espinal y otras cosas similares, y hay falta parte de la vía para el dolor visceral, pero eso no lo vamos a tratar aquí porque nos vamos a meter en un pantanal y medio. ¿eh? Entonces, esos son los 15 tractos que vamos a discutir. Ahora, para cada uno de esos tractos, en el documento ves que dice origen, terminación, curso, función, y en el curso me interesa que ves que dice primera neurona, segunda neurona, y que hay una marcada ahí en color. Y tu documento, cuando te marque una neurona, o cuando te lo ponga que está escrito en rojo, esa es la neurona de tracto, o sea, es la que estás viendo ahí en tu ilustración de la médula, que no necesariamente es la primera neurona. Puede serlo, pero a veces es una neurona intermedia en la cadena, la que está marcada ahí como neurona de tracto. Esa es la que vas a ver ahí. Y a esa es que se refiere cuando estoy hablando, mira, que esta es la decusación 1. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta ahorita. No, doctor. Entonces, el mecanismo de trabajo con esto es que ustedes van a ir, mañana ustedes les voy a dar para que lean eso, y porque hay en el canal, solo déjame ver que estén publicados, permítame un momentito, en el canal de YouTube. Mira dónde está. Hay 3 videos que dicen los tractos medulares, parte 1, 2 y 3. ¿Ok? Dice tractos medulares, los reactores cutáneos, estructura poeta neural de la audición, eritrocitos, tractos medulares. Aquí están, ¿va? 2, 3. Entonces, estos son los que son la descripción de esos videos o de esos contenidos que están en el documento. Entonces, mañana, ustedes se dedican a leer eso el fin de semana. El lunes vamos a resumir eso, y lunes es, ¿qué día es lunes? 21. Lunes voy a contestar preguntas y resumir, etcétera. Y lunes y martes vamos a ver la distribución medular de la sensibilidad y la motilidad, el último tema del capítulo para el examen del miércoles. O sea que lunes resumimos, entre lunes y martes vemos la última parte del capítulo, y ¿cómo se llama? Y el miércoles el examen.
El sábado yo voy a subir la parte que falta del video de neurotransmisores, ya sé que me falta, para que lo revisen el fin de semana, ¿ok? Y con eso ya está concluido el contenido del parcial para el miércoles, ¿ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, doctor. Ok, bueno, entonces nos vemos el lunes.